Último bloque para seguir aquí el debate sobre el tema de la educación. Y bueno, para responder una alusión tiene Javier Lacida. Dos preguntas en realidad Sí. de Alfredo. Y las dos... Vamos a recordar, la primera tiene que ver con la respuesta inicial de la directora, la directora de secundaria, vamos a decirlo, porque no fue una cosa corporativa de las autoridades de la enseñanza, sino que Celsa Puentes, directora de secundaria, a través de las redes sociales, además, dijo que varias de los cuestionamientos y de los planteos de EDU 21 que se conocieron en la prensa el domingo, ya se estaban haciendo. Y la segunda pregunta tenía que ver por qué EDU 21 trabaja básicamente con primaria y secundaria, UTU, y qué pasa con la Universidad de la República. Javier. Sobre la primera, no hay evidencia de que se esté haciendo. Hay acuerdos que EDU 21 retoma y profundiza y que son acuerdos viejos de los acuerdos interpartidarios sobre educación del 2010. Por ejemplo, sobre el mecanismo de asignación de horas en educación media, que es vital para que haya estabilidad de los equipos docentes en los centros educativos, y que este gobierno se propuso cambiarlo en el sentido que se viene proponiendo y acordando. Fíjense, estábamos de acuerdo en marzo del 2010 todos los partidos políticos y el presidente de la República. En esa y en otras cosas, pero en esa en particular. Y después volvimos a estar de acuerdo en el 2012, todos los partidos políticos y el presidente de la República. Desde ahí hasta hoy no se ha logrado implementar. Y es una cuestión básica, porque si, como yo he constatado, uno en un centro educativo tiene el 50, el 60% de rotación de los docentes de un año al otro, no hay proceso de trabajo que sea viable. No hay forma de hacer nada, digamos. Cualquier cosa en educación, cualquier cambio relevante a nivel local de un centro, lleva por lo menos 18 meses. Uno lo empieza a preparar, lo prepara y lo termina de implementar de un ciclo al otro. Entonces, ahora, de cualquier manera, nosotros queremos evitar la discusión sobre diagnóstico, que es inacabable, y termina siendo una discusión por el 0,5. Queremos ir a la discusión sobre propuestas, pero sobre propuestas concretas. Si se está haciendo, mejor, va a ser una base muy fuerte para todo lo que nosotros planteamos, estamos seguros que no se está haciendo. Si hay cosas que ya se están haciendo, ahora uno encuentra, eso a veces es muy desanimante, encuentra procesos de avance y procesos de retroceso. Un cambio muy positivo hecho en el 2007 fue empezar a incorporar a educación secundaria tutorías, ¿no? que son un recurso que está demostrado que es muy importante para la calidad educativa y para apoyar a aquellos que más dificultades tienen. Serían el componente imprescindible de eliminar la repetición, darle apoyos específicos a los que quedan rezagados. No decirle, repetís el año, decirle qué necesitas, qué dificultades estás teniendo y te damos un apoyo. Las tutorías se generalizaron, y había un número muy importante de liceos con tutoría, y ahora me dicen algunos docentes, este año en el liceo concreto, que teníamos tutorías el año pasado, este año nos dijeron no hay más tutorías porque los indicadores estaban bien. Entonces vamos a esperar a que estén mal para que... Ahí no sé, seguramente es un problema económico, pero... yo no veo consistencia en los procesos de cambio. Con respecto a este tema, me escribe una docente que dice: la propuesta de EDU 21 me parece muy buenas, me preocupa que haya tan poca intervención de docentes de aula, la mayoría de quienes hacen las propuestas ven la clase desde afuera. Hay mucha participación, ha habido mucha participación de docentes de aula de muchas formas, en los grupos que elaboraron y en las discusiones estas que comentábamos que tuvimos en todo el país. Y bueno, y están invitados a discutirlo, como decía Alejandro, es parte de la idea que esto se discuta a partir del 16 de mayo sobre el texto. Por eso le pusimos libro abierto, porque es un libro que... Uno de los interlocutores principales que queremos que nos diga si con esta propuesta se siente mejor, se siente que esta propuesta va a mejorar su trabajo profesional o se lo va a complicar, son los docentes de aula. Perfecto. Alfredo había dejado justamente planteada, y yo me quería sumar a la pregunta de Alfredo y agregarle un elemento, el tema de la universidad.
que tiene que ver con el resultado del último concurso que se hizo en el Ministerio de Relaciones Exteriores para graduados universitarios, y ahí entronca con la pregunta que hacía Alfredo, donde las habilidades elementales que se requieren para, digamos, intercambiar en la sociedad, o sea, entender un texto medianamente, poder expresarse en idioma español de un modo claro y entendible, bueno, esas habilidades no estaban presentes y solo una mínima parte de graduados universitarios pudo pasar la prueba eliminatoria para ingresar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Una pésima noticia que va en la línea de lo que apuntaba Alfredo. O sea, si esa bomba... Además en español, no era que fue... Sí, no era en alemán. No era en alemán. Sí, claro. Entonces digo, esa bomba que explota en la universidad... esa bomba, los componentes se empiezan a montar, si se quiere, y valga la imagen, mucho antes. Porque si alguien sale sin saber expresarse de un modo claro, 5 o 6 frases, sin poder entender un texto simple, al término de la universidad, seguramente primaria y secundaria, y sobre todo primaria, algo tiene que ver. Lo reconocía la propia Irupe Bussetti cuando decía que un niño salía de la escuela sin capacidad para comprender un texto. Javier. Así que sin hablar de cálculo aritmético. No es novedad que eso se arranque. Sin hablar de cálculo aritmético elemental. A ver, Javier. No, yo estoy de acuerdo, conversábamos en la pausa que hay problemas graves en la universidad, hay trampas, y esto ya no lo digo para nada, ahora voy a explicar por qué no ha sido tema de DUI 21, lo digo personalmente y coincidiendo creo con algunos de ustedes, hay problemas muy graves en la universidad y hay trampas como hay en buena parte de la educación que nos hacemos los uruguayos a nosotros mismos. Por ejemplo, pensar de que, conversábamos recién, el no limitacionismo supone que todos tienen el mismo derecho. Es cierto que la universidad ha mejorado la captación de gente, de hijos de no universitarios, pero también es cierto que los índices de deserción en la Universidad de la República, de primero a segundo, indican de que hay un examen de ingreso oculto. Ahí tenemos temas enormes, pero yo diría, hablando mal y rápido, son bichos distintos. La educación no terciaria es una cosa que es como si dijéramos educación y salud. Tienen muchas conexiones, tienen muchas interdependencias, pero exigen análisis específicos. Bien. Entonces, por eso optamos por decir, nosotros nos metemos en la educación no terciaria y bueno, y queda probablemente para otros actores, para otros ámbitos. Yo estoy de acuerdo en que hay urgencias y desafíos también muy fuertes, bien, muy interdependientes de lo que viene antes. Aprender a leer y escribir se aprende en la escuela, aprender a leer y escribir, no se aprende en la universidad. No, pero claro, eso es estoy de acuerdo con lo que tú decías. Lo que aparece como problema del egresado universitario, en realidad es un problema de la escuela y de la totalmente. Eso no es un problema universitario. Claro. Tribuna. Yo quiero señalizar algo bien puntual y me parece que no hay dudas que nadie en este país cree que el futuro del Uruguay se juega en la educación, así como no hay dudas de que todos tenemos muy claro que estamos perdiendo 10-0 en ese campo. ¿Qué quiero destacar de DUI 21? Me parece que la propuesta es interesante y más que atendible y especialmente es una propuesta seria. ¿Y por qué digo seria y quiero destacar esto? No caigamos en el tema de si a un partido político le va a gustar u otro no. Acá por primera vez hay gente de todo el espectro político y social que se juntó porque tiene un interés que va más allá de un partido político, porque si no lo usarían, se hubieran juntado y hubieran hecho un proyecto de educación para tal partido político. No, acá hay gente que tuvo la madurez y la responsabilidad suficiente de decir, nosotros estamos mirando más allá, a nosotros de verdad nos importa el futuro de este país. Entonces, por eso queremos hacer una propuesta sólida, contundente, muy bien estudiada y que me parece que hablaría muy mal del sistema político si cayéramos en quién está tal o cual persona. No, acá se trata de justamente gente que decidió que esto va mucho más allá de un partido político. Bien. Y que es un tema en serio. Y me parece que con esa seriedad y con esa profundidad que se ha tratado es como la ciudadanía tiene que tomarlo y estudiarlo a fondo. Bien, brevemente. Sí, yo creo que hay dos diferencias de proyecto educativo. Después estará en resolver, después que se presente el libro y analizarlo de dónde está. Los que consideran que la educación nada más es para formar a una persona para que salga a buscar trabajo y que las empresas poco más le digan, mira que voy a precisar que me formes tantos trabajadores para tal cosa, tantos para el otro y tanto para el otro, y la formación educativa que busca formar a un ser en su totalidad, que sepa de historia, que sepa leer, que sepa escribir, que sepa razonar y que tenga determinadas capacidades. Y muchas veces
parece lo que se busca con estas reformas es bajar los contenidos, que sea una cuestión general, porque de última es sí fomentar que haya más UTU, pero no como una parte más de formar a un trabajador para una carrera, sino directamente. Vos no precisás hacer ninguna cuenta aritmética complicada, vos lo que precisás es estivar caja. Bien, ahora respondés, vamos a una reflexión final. Sí, justamente me quedo en esto porque yo advertí, incluso lo anuncié, y es buena la oportunidad que tenemos, Javier, para que nos aclares, exactamente hasta dónde llega ese concepto de una reforma no centrada en contenidos, que puede, desde la perspectiva semántica, inducir a errores y confusiones. Entonces, si no importan los contenidos, ¿qué es lo que importa? No. Gracias. Justamente, lo estoy preguntando deliberadamente en esos términos. Y para terminar, si en alguno de esos proyectos, orientaciones y medidas, esa especie de pulseada, orientaciones y medidas, ¿qué rol está jugando en la propuesta de ustedes el famoso tema del presupuesto, verdad? Porque todos podemos tener buenísimas intenciones, pero sin recursos no hay políticas públicas. Bien, ahora seguí anotando que contestás finalmente, Alfredo. Sí, yo creo que lo que planteaban recién de tribuna es medio lírico también, ¿no? Es decir, yo creo que sí, la educación sirve para formar ciudadanos, pero también ciudadanos que tienen que tener aptitudes como para poder trabajar en lo que sea, ¿tá? Entonces me parece que esa cuestión es una falsa contradicción, decir, para el mercado de trabajo o para la ciudadanía. Yo creo que ciudadanos capaces de mantenerse por sí mismos y ser productivos para el país. Brevemente, Graciano. Yo creo que eso es un resumen interesante, o sea, cómo la educación es como lo fue en el pasado en Uruguay, porque si algo tenemos que remitirnos al éxito del Uruguay en el pasado, hoy hablábamos del Estadio Centenario, del 30 del Centenario, es decir, el 30 y la generación del Centenario es el punto más alto, digamos, del resultado del sistema del proceso educativo que empezó con la reforma bareliana. Digamos, si uno puede medir el impacto de... Y fíjense que lo estamos viviendo en 40 o 50 años. O sea, esa reforma bareliana llevó al Uruguay a un apogeo mundial. Y fíjense cómo estamos ahora, con la peor tasa de deserción de secundaria de toda América Latina. Es una vergüenza que un país como Uruguay esté en el nivel que está. 20 segundos. Me parece fantástico que DUI 21 represente gente de todos los partidos, pero también creo que hay una realidad. Este libro abierto, el futuro de este libro abierto no va a ser el mismo si el Frente Amplio vuelve a ganar el gobierno que si gana el Partido Nacional, por ejemplo, y esos son partes que también hay que pensar en cuanto a reformas. También el tema de los sindicatos. Allí escribía una televidente que dice, bueno, los que trabajamos dentro del aula, me pregunto, por ejemplo, sumo una pregunta más, ¿cómo se hace para convencer a un docente altamente calificado para que vaya a dar clase a un centro ubicado en un barrio de contexto crítico solamente pagándole más salario? Un minuto para responder todo esto, Javier. Más reflexión final. Yo no creo, en relación a que las propuestas son para bajar nivel, para responder a necesidades de corto plazo de los empresarios, yo no conozco, sigo atentamente estudios, encuestas que se le hacen a empresarios en Uruguay y en América Latina y en el mundo sobre lo que necesitan, y desde hace 20 años los empresarios vienen diciendo, nosotros necesitamos capacidades generales, capacidades básicas. La capacitación específica para el puesto de trabajo, no se compliquen, se la doy yo. Entonces, yo creo que ahí los objetivos son coincidentes. Yo no conozco en ninguna parte que haya nadie, claramente nosotros no, que estén formulando propuestas para necesidades muy puntuales de determinadas empresas. Porque además el que estuviera haciendo eso le estaría mintiendo a las empresas. Porque eso no es viable, digamos. No es viable, eso era viable hace 50 años. Pero desde hace por lo menos 20, 30 años, lo que más necesita cualquier empresa, y lo dicen los propios empresarios, no lo dice nadie por ellos, es determinadas capacidades básicas. ¿Y el presupuesto? El presupuesto es condición necesaria, pero no suficiente. Un problema grave que tenemos es que es bueno decirlo, es que se ha incrementado mucho el presupuesto sin mejorar ni la calidad ni la equidad de la educación. Entonces, nosotros planteamos, es necesario, porque Uruguay tiene que gastar más de lo que gasta, pero tiene que gastar muchísimo mejor. Y finalmente el tema de sindicatos que plantea Verónica.
Yo creo que el tema de los incentivos a los docentes. Nosotros sabemos que hay muchísimos docentes, como hay profesionales en todas las áreas, no porque los docentes seamos una categoría distinta de personas, como hay profesionales en todas las áreas que tienen muchas ganas de hacer cosas bien, lo que quieren y lo que más piden, incluso más que recursos, es condiciones adecuadas para poder ejercer su rol. Bien. Y una de las cosas que nosotros queremos generar con EDUI 21 es que el docente cada día cuando va a su centro educativo sienta que valga la pena y sienta que se va a encontrar con una experiencia gratificante para él y para sus estudiantes, que van juntos, no van disociados. Nosotros hablamos con muchísimos docentes que nos dicen, a mí me cuesta ir todos los días porque me voy a enfrentar con un fracaso que no depende de mí. Esta discusión recién empieza, así que seguramente la vamos a seguir. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. No, muchas gracias a ustedes. Por favor, y un mensaje para todos ustedes a beneficio del CAIF Fátima de las Piedras. Mañana, sábado 14, desde las 13:30, 1:30, hasta las 6 de la tarde, con entrada libre, una feria americana en el Crandon, entrando por Urquiza, esquina Garibaldi. Allí pueden hacer una buena obra y encontrarse con muy buenos productos en esta feria americana a beneficio del Fátima de las Piedras. Muchas gracias. Hasta el lunes en vivo a las 2:30 de la tarde aquí en la tele.